Estos misterios espeluznantes siguen sin resolverse. Algunos ocurrieron recientemente y las autoridades aún recaban pistas para esclarecer el caso. Algunos son antiguos y las pistas para resolverlos pueden haberse perdido con el tiempo. Número 10. En 1990, un grupo de hombres realizó uno de los mayores robos de vehículos blindados en Estados Unidos al sustraer casi 11 millones. La banda desapareció sin dejar rastro. Solo una de las personas involucradas ha sido identificada. Temprano en la mañana del 26 de junio de 1990, los servicios de transporte blindado de América enviaron un camión para una entrega al Banco de la Reserva Federal en Buffalo. A bordo iban dos personas, una guardia a la que se le dio el seudónimo de María y el conductor Alberto M. Ranieri. Llevaban 108 millones en varios billetes. Era cerca de las 7 de la mañana. El camión paró en una tienda de conveniencia en un suburbio tranquilo de Rochester. No era una parada oficial ni permitida, pero los trabajadores solían detenerse aquí 1 o 2 veces por semana para comprar comida y café. Nada parecía fuera de lo común esa mañana y María salió del camión para hacer la compra mientras estaba en la tienda. Un hombre armado apuntó un arma a través de la ventanilla de la camioneta hacia Ranieri. Le ordenó poner la mano en el volante y mirar al frente. Un segundo hombre subió al vehículo y apuntó otra arma a Ranieri, mientras su cómplice iba a la parte trasera para esperar al guardia. Cuando María regresó, fue emboscada y la sujetaron con esposas de plástico. A Ranieri le ordenaron conducir a un lugar apartado donde también lo ataron y lo dejaron con María, mientras los ladrones cargaban el dinero en el vehículo de escape. Según María, actuaron eficientemente y en minutos los 108 millones fueron transferidos. Los trabajadores quedaron atados en el lugar. Después de unos 15 minutos, María logró quitarse las esposas y condujo el camión de regreso a la central, donde se reportó el crimen. Un robo de tal magnitud fue noticia nacional y se difundieron retratos hablados de los sospechosos. 2 hombres participaron en el robo ese día, pero la policía sospechaba que un tercero pudo haberlo planeado. El lugar al que llevaron el camión había sido preparado especialmente y un hombre que fue visto merodeando por la zona en los días previos al robo también era sospechoso. El objetivo principal de la investigación era saber si fue un trabajo interno. El hombre llegó vestido con ropa similar a los uniformes de los trabajadores externos. Era difícil notar que algo estaba mal. Aparentemente, también tenían la llave del camión y sabían que llevaba muchos billetes imposibles de rastrear, información que no era pública. Ranieri y su padre se convirtieron en sospechosos. Su padre vivía cerca de donde ocurrió el robo y Ranieri no pasó la prueba del polígrafo. En 1992, un preso confesó a un informante su participación en el caso, lo que pareció un avance. Quería la ayuda del informante para entrar a la casa de Ranieri, ya que afirmaba que ahí se guardaba el dinero. La policía descubrió que el criminal estaba en prisión durante el robo, por lo que no pudo estar involucrado. A pesar de esto, Ranieri seguía siendo sospechoso. En 2002 finalmente salió a la luz la verdad. Ranieri había sido arrestado por quitarle la vida a alguien involucrado en el lavado del dinero. Confesó su participación en el crimen y enfrentó cargos por conspiración de crimen organizado. Para entonces, ya había expirado el plazo de prescripción por robo. Pero Ranieri fue sentenciado a 30 años de prisión por otros delitos y fue liberado en 2024. Los cómplices de Ranieri nunca han sido identificados y nunca se ha revelado dónde terminó el dinero. Número 9. El caso de Sumio Suenaga es uno de los misterios sin resolver más extraños y escalofriantes de la historia reciente de Japón. En 2016, 2 hermanos mayores reportaron a las autoridades la desaparición de su hermano, los Suenaga. Los hermanos eran muy unidos y vivían juntos en una pequeña casa en Kasugai, prefectura de Aichi. Sumio era el mayor de los 3 y habría tenido 67 años en 2016. El problema era que ni su hermano menor ni su hermana lo habían visto en un año. No se sabe exactamente cuándo. En 2015, Sumio desapareció, pero según su hermana, salió de la casa y nunca regresó. Japón tiene un problema significativo con personas mayores que desaparecen.
El país tiene una población envejecida y las personas mayores representan gran parte de los desaparecidos. Aquellos que sufren de demencia tienen aún más probabilidades de desaparecer. En 2024, más de 18,000 personas con demencia desaparecieron y al menos 500 fueron encontradas posteriormente sin vida. No se sabe si Sumio sufría de demencia, pero a su edad habría sido vulnerable a problemas de salud. Los detalles de la búsqueda de Sumio no se publicaron. Sus hermanos siguieron viviendo en la casa compartida, esperando su regreso. La razón por la que esperaron tanto tiempo para reportarlo como desaparecido en primer lugar fue porque creían que eventualmente aparecería durante los siguientes 4 años. La habitación de Sumio quedó igual que cuando él se fue. Se dijo que la casa de los Suinaga era más pequeña que la mayoría, por lo que no usar el espacio de Sumio habría dejado gran parte de la casa inutilizada. En 2020, la hermana de Sumio decidió que ya había pasado suficiente tiempo. Ella decidió entrar al cuarto y limpiarlo para que pudieran usarlo de nuevo. Al empezar a limpiar, hizo un descubrimiento aterrador: restos humanos parcialmente momificados en la recámara. Ella contactó de inmediato a la policía, quienes vinieron a recogerlos. No se pudo hacer una prueba de ácido desoxirribonucleico ni determinar el género del esqueleto en ese momento. No tenía ropa puesta, pero parecía muy probable que se tratara de Sumio. Todo el tiempo que estuvo desaparecido, estuvo a solo unos pasos de su hermano y su hermana. Era un misterio cómo sucedió esto. Por la edad de Sumio, era probable que muriera por causas naturales. Kasugai es conocido por ser caluroso y húmedo en el verano, y puede que simplemente estuviera durmiendo sin ropa cuando falleció. Algunos sugieren que los Suinaga tenían un problema de acumulación, lo que pudo dificultar buscar en la casa. Esto fue lo que ocultó los restos de Sumio. Pero al compartirse poca información con el público, probablemente nunca se sepa la verdad. Número 8. La cultura chachapoya es algo misteriosa y existió antes del Imperio Inca en Perú, ahora conocida como los guerreros de las nubes de Perú. Casi todo lo que sabemos sobre los chachapoya proviene de la arqueología y cada año se revelan más secretos. Para cuando los exploradores europeos llegaron a Sudamérica, el Imperio Inca ya había conquistado varias civilizaciones vecinas. Se movía a la gente por el imperio para evitar rebeliones y se adoptaban las costumbres incas. Los chachapoya eran un grupo que había sido conquistado recientemente. Provenían de una zona boscosa en las laderas andinas, en el norte de Perú. Estaban algo aislados, lo que facilitó su defensa ante los incas. Los relatos incas los pintan como temibles y rebeldes. Los chachapoya fueron conquistados poco antes de la llegada de los españoles. El nombre exacto que usaban para sí mismos es uno de los muchos misterios de este pueblo. Se cree que chachapoya es un nombre inca, derivado de una palabra que significa bosque de nubes. Cuando llegaron los españoles, los chachapoya se aliaron con ellos con la esperanza de derrocar a los incas. En vez de devolver la independencia a las tribus y grupos étnicos, los conquistadores solo tomaron el control. Se conservaron muy pocos registros sobre los chachapoya. Un conquistador describió a los chachapoya como la gente más hermosa de la zona, pero no se preservó nada sobre su cultura. Los chachapoya tampoco parecían tener su propio sistema de escritura, lo que significa que muchas cosas sobre la historia de la civilización se olvidaron con el tiempo. En tiempos más recientes, arqueólogos y estudiosos han estado tratando de aprender más sobre este grupo de guerreros. Un relato español los describió como el grupo más blanco del imperio. Algunos estudiosos modernos sugieren que podrían ser descendientes de un grupo de vikingos perdido. No es sorprendente que las pruebas de ácido desoxirribonucleico y el análisis de restos recientes demostraron que este no era el caso. El sitio chachapoya más famoso son las ruinas en la cima de Cuelap. La fortaleza contenía más de 400 edificaciones interiores y ha sido descrita como el Machu Picchu del norte. Los arqueólogos aún descubren secretos de la fortaleza, pero su ubicación remota hace que viajar y trabajar sea difícil. Incluso cuando el gobierno local instaló un teleférico para visitar las ruinas, solo se realizó una exploración limitada de Cuelap. La tecnología moderna ha ayudado en algunos aspectos. Los arqueólogos han sabido sobre Gran Pajoten durante décadas. El sitio es aún más remoto que Cuelap y solo un puñado de edificios eran visibles.
Durante mucho tiempo se creyó que era una especie de puesto ceremonial. Viajar hasta aquí habría sido un viaje significativo y se pensaba que vivir aquí de manera permanente era casi imposible. Pero el uso del LIDAR ha permitido a los investigadores mirar debajo de la cobertura del bosque para ver las estructuras ocultas por los árboles y la vegetación. En junio de 2025, revelaron que se habían descubierto unas 100 estructuras previamente no registradas. Esto no era un puesto avanzado, sino un asentamiento permanente. Número 7. En el verano de 2025, se hizo un hallazgo escalofriante en el desierto, cerca de un pequeño pueblo de Nevada. A pesar de una investigación exhaustiva, nadie ha sido identificado como el culpable detrás de uno de los misterios más escalofriantes del año. Un hombre no identificado caminaba afuera del pueblo de Searchlight, Nevada, cuando encontró algo extraño en el desierto. Era un pequeño montón de cenizas blancas y marrones, aparentemente vertidas de un recipiente. Pronto notó que no era un solo montón y con todo cenas similares en la zona. No había manera de que pudiera estar seguro en ese momento, pero las cenizas se parecían mucho a restos humanos cremados. La policía fue contactada y pronto confirmaron que eso era lo que se había encontrado. Más de 300 montones de estas cenizas habían sido vertidos en el desierto en esta pequeña área. Los primeros informes indicaban rastros de carne quemada, bridas de plástico y urnas rotas. Rápidamente se estableció que esto no fue obra de una sola persona y el crimen que ocurrió no tenía nada que ver con la forma en que las personas realmente perdieron la vida. No eran víctimas de un atacante desconocido. Los restos habían sido cremados profesionalmente y provenían de un crematorio o una funeraria. Según la ley de Nevada, las funerarias y los crematorios están obligados a conservar los restos cremados durante 2 años después de que se haya tratado con los cuerpos. Esto les da a los seres queridos de la persona suficiente tiempo para recoger los restos. Si no se recogen, la funeraria puede optar por conservarlos. Pero también tienen la opción de disponer de ellos de la manera adecuada. Desafortunadamente, muchos restos no son recogidos, según los trabajadores de funerarias. Muchos familiares no saben qué hacer con las cenizas y no quieren tener que lidiar con ellas. Se las dejan a las funerarias para que se encarguen de ellas. La tierra donde hallaron las cenizas en Nevada pertenece a la Oficina de Administración de Tierras. Se permite que las personas dispersen cenizas en estas áreas, pero no se permite el vertido comercial. Las cenizas halladas fuera de Searchlight no se esparcieron, solo se vertieron y dejaron ahí. Una funeraria local recogió los restos para alojarlos en un sitio administrado por Palm Mortuaries, en las afueras de Las Vegas. De los más de 300 individuos cuyos restos fueron descubiertos, solo 3 han sido identificados. Normalmente, es casi imposible determinar identidades a partir de restos cremados, ya que el calor involucrado en el proceso destruye el ácido desoxirribonucleico. Los huesos que quedan después de la cremación se muelen hasta convertirlos en polvo. Tampoco pueden dar información. Según un detective que trabaja en el caso, los investigadores tienen una buena idea de dónde provienen los restos, lo que significa que este misterio podría resolverse más pronto que tarde. Número 6. Sandra Rushing estaba a solo unas cuadras de su casa cuando un extraño incidente en una calle suburbana le costó la vida. Exactamente qué ocurrió y por qué sigue siendo un misterio hasta hoy. Era la mañana del 15 de junio de 1979 en Lakewood, Colorado. Sandra era una madre soltera de 18 años con un hijo de 3 meses. Ella era muy cercana a su familia, quienes todos la describen como una madre dedicada. Tuvo que hacer sacrificios para cuidar a su hijo, pero eso no parecía ser algo de lo que Sandra se quejara. El día del incidente, Sandra conducía el auto de su hermana después de ir con ella a recoger el vehículo. Iba con su perrito en el auto por una calle residencial tranquila cuando vio algo en la carretera. Hasta hoy sigue siendo un misterio lo que Sandra vio exactamente. Fuera lo que fuera, hizo que se detuviera de repente y pusiera el auto en reversa. Los residentes informaron que el auto salió disparado en reversa, chocó contra la banqueta y zigzagueó por la calle. De repente, el sonido de las llantas chirriando fue interrumpido por el estallido de un arma de gran calibre. El auto de repente comenzó a girar, dio 3 vueltas antes de chocar de nuevo contra la banqueta y detenerse. Un auto azul se detuvo junto al vehículo destrozado de Sandra. Los testigos vieron a un hombre y un niño dentro, pero ninguno salió.
Vieron el auto de Sandra y se alejaron rápido. Unos momentos después, un motociclista llegó al lugar y abrió la puerta del auto. Sandra recibió un disparo en la garganta. La trasladaron en helicóptero al hospital, pero no sobrevivió. Se inició la investigación de inmediato. La familia de Sandra, horrorizada, informó de inmediato a la policía sobre un acosador con el que ella lidiaba semanas antes del incidente. Habían visto a su exnovio merodeando, tirando basura en el patio delantero e incluso siguiéndolos cuando estaban de compras. En las compras, todos iban con un joven que, según la madre de Sandra, pudo haber enfurecido al exnovio. Pero el exnovio tenía una coartada. Para la hora del ataque, supuestamente era sólida, pero la madre de Sandra dudaba de lo exhaustiva que había sido la investigación. Había dos personas con las que la policía quería hablar. El primero era un hombre que fue visto alejándose de la escena momentos después de que se disparara el arma. El segundo era el hombre en el auto azul. No se pudo localizar al peatón, pero la policía encontró a un hombre que creían que era el conductor. Había estado conduciendo con una licencia suspendida en ese momento e insistió en que no había estado cerca de la escena. Esto a pesar de que los testigos identificaron su vehículo como el que estaba en la escena. Incluso cuando la policía dijo que no presentarían cargos por conducir con una licencia suspendida, él no quiso hablar. Se identificaron dos sospechosos más. Uno le había dicho a un amigo el calibre exacto de la bala usada en el ataque. Esta no era información pública y aparentemente no había manera de que él pudiera saberlo sin estar involucrado. Pero la policía admitió que pudo haber sido solo una suposición afortunada. Otro sospechoso era un prisionero fugitivo de Washington, cuyos padres vivían cerca de la escena del crimen. El caso de Sandra sigue abierto. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Lakewood al 303-9807-300. Número 5. La escritura zapoteca, uno de los sistemas de escritura más antiguos de Mesoamérica, es anterior al sistema azteca y sigue siendo en gran parte un misterio. Floreciendo en el Valle de Oaxaca desde el 700 a.C. hasta el 1500 después de Cristo, la civilización zapoteca creó estructuras en sitios como Monte Albán, siendo uno de los 4 principales sistemas de escritura mesoamericanos anteriores a la conquista. El sistema zapoteca es el menos comprendido. Los expertos lo describen como una combinación difícil de leer entre pictografía narrativa y sistema logosilábico. Este avance hizo que la escritura fuera exclusiva de la élite, pues las ideas complejas superaron los símbolos simples de sustantivos. Aunque los números del calendario zapoteca y algunos nombres han sido descifrados, a menudo relacionados con linajes familiares, gran parte de la escritura sigue siendo un misterio. El uso del sistema cesó después de la conquista española, ya que los escribas fueron obligados a adoptar el alfabeto latino y a las mujeres alfabetizadas se les prohibió escribir. Con frecuencia se descubren nuevas inscripciones, lo que ofrece esperanza para su desciframiento. Los expertos consideran que el avance con la escritura zapoteca es similar al que había con la maya hace 40 años, por lo que comprenderla totalmente podría ser cuestión de tiempo. Número 4. Bernette Wester era una madre amorosa que salió a hacer mandados para las fiestas cuando desapareció sin dejar rastro. 40 años después, sus hijos siguen buscando respuestas, aunque crean saber quién es responsable de su desaparición. Bernette, de 38 años, desapareció mientras vivía en Tempe, Arizona. Se había divorciado recientemente de Bruce Wester, con quien estuvo casada unos 22 años. Había sido un divorcio difícil y Bernette se había quedado con la casa familiar. Bruce tenía la custodia exclusiva de sus hijos mayores y compartida del menor, quien tenía 8 años entonces. Bruce no quedó satisfecho con el resultado y tuvo que mudarse a otra casa cercana. Bernette fue vista por última vez el 21 de noviembre de 1985. Ella hacía mandados antes del Día de Acción de Gracias y conducía un Chevrolet Chevette blanco de 1979. Una de sus paradas ese día fue una tienda de ropa. Bernette nunca regresó a casa ese día. Su familia se preocupó y comenzó a buscarla. Pasaron 5 días antes de que hallaran su auto afuera de un restaurante local. Esto estaba a poca distancia de la nueva casa de Bruce. Las búsquedas y los llamados para obtener información no dieron resultado. En el momento de la desaparición, los hijos de Bernette sospecharon de inmediato de su padre.
Según ellos, él fue violento con su madre durante la relación y estaba molesto porque ella recibió la casa familiar. Él la veía como su casa, ya que el dinero para comprar la propiedad había venido de sus beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Poco después de la desaparición de Burnett, Bruce vendió la casa, así como otro vehículo que pertenecía a Burnett, el cual le había sido dado por su abuela. A pesar de las sospechas, nunca hubo ninguna evidencia de que Bruce tuviera algo que ver con la desaparición. Bruce Wester falleció en 2016 y si tenía alguna información sobre el caso de Burnett, se la llevó a la tumba. Número 3. Los tambores de Fulton en el Museo Británico son artefactos misteriosos enterrados en una tumba hace miles de años y redescubiertos en el siglo XIX. ¿Para qué se usaban y si tenían alguna conexión con la construcción de Stonehenge sigue siendo un misterio? Más de un siglo tras su descubrimiento, Fulton es un pequeño pueblo en el norte de Inglaterra. El sitio ha sido habitado desde tiempos prehistóricos y varias colinas cercanas al pueblo se han identificado como túmulos funerarios. Antiguos túmulos funerarios. En 1889, el arqueólogo Guillermo Greenwell exploraba uno de estos túmulos y halló la tumba de varias personas fallecidas hace miles de años. No había objetos funerarios que pudieran precisar exactamente cuándo fueron enterrados los restos, pero se estimó que fallecieron entre el 2600 y el 2000 a.C. Esto fue aproximadamente en la época en que la construcción de Stonehenge estaba en curso. Entre los enterrados, una adolescente poseía 3 artefactos misteriosos. Estos eran cilíndricos y podrían describirse como en forma de cuenco, pero cuando los arqueólogos observaron las inscripciones alrededor del borde de los objetos, era obvio que los grabados estarían al revés si se usaran como cuenco. En cambio, los objetos se parecían más a un tambor en apariencia. Aunque su nombre lo sugiere, probablemente no se usaban con fines musicales. El análisis científico confirmó que estaban hechos de yeso local, lo que habría sido difícil de tallar, aunque el material era común. El análisis también reveló que las imágenes en el exterior del tambor habían sido talladas y retalladas varias veces, aunque era imposible saber por qué. Solo se ha descubierto un objeto similar a estos y ese fue encontrado casi un siglo después. Obviamente eran muy raros y habrían sido posesiones importantes para quien los enterró, dada su rareza. Los estudiosos se preguntaron si estos eran más que simples objetos decorativos o ceremoniales. El análisis de los tambores mostró una característica extraña. Los 3 tambores de Fulton tienen tamaños distintos. Los historiadores hallaron que una cuerda de 322 metros rodeaba 10 veces el tambor más pequeño. 322 es una medida común que se encuentra en objetos de la Inglaterra neolítica y también se conoce como un pie largo. La cuerda podía rodear el tambor mediano 9 veces y el grande 8 veces. La tendencia siguió, con un tambor hallado un siglo después que se podía envolver 7 veces. Era difícil creer que fuera coincidencia, sobre todo porque Stonehenge y otras estructuras neolíticas usaron los mismos múltiplos de medida. Los matemáticos analizaron si los tambores pudieron usarse como herramienta de medición. Probablemente existieron muchos más en tiempos prehistóricos, pero estos habrían sido hechos de madera en lugar de yeso. Los objetos de madera no habrían sobrevivido los milenios, pero sus réplicas de piedra sí. Si esta conclusión es precisa, significaría que los constructores del Neolítico tenían un entendimiento mucho mejor de las matemáticas y el círculo de lo que actualmente se cree. Número 2. Hitomi Mauyama se estaba preparando para la siguiente etapa de su vida y planeando su boda cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Más de 30 años después, su familia sigue sin acercarse a descubrir dónde está o si alguno de los rumores que rodean su desaparición es cierto. Hitomi tenía solo 21 años en el momento de su desaparición. Ella vivía en Fukushima, Japón, con sus padres y su hermana menor. Trabajaba en una clínica dental local, donde era muy apreciada. El 19 de febrero de 1994 fue el último día de Hitomi en la clínica. Estaba comprometida para casarse y la boda sería en solo unas semanas. Pasaría su tiempo planeando para el gran día y después de eso se convertiría en ama de casa. Se desconoce mucho sobre el prometido de Hitomi, ya que las leyes de privacidad en Japón impiden que su nombre se haga público.
Su familia tenía un restaurante donde trabajaba la hermana de Hitomi. El último día de trabajo de Hitomi fue solo mediodía. Durante la mañana, sus compañeros de trabajo le dieron regalos y un ramo de flores, deseándole lo mejor en la siguiente etapa de su vida. Al mediodía, la clínica recibió una llamada telefónica. Otra asistente contestó y escuchó a una mujer que preguntó si Hitomi estaba ahí. La mujer nunca dio su nombre, pero le pasaron el teléfono a Hitomi. Sus compañeros de trabajo notaron que Hitomi parecía tensa y miraba el reloj durante la llamada. Poco después, se fue en su auto y nunca más se le volvió a ver. La familia de Hitomi se preocupó al no verla regresar esa noche y avisó a las autoridades a la mañana siguiente. El auto fue hallado en un supermercado a 500 metros de la clínica dental. Todos los regalos que había recibido en el trabajo estaban en su auto, así como su preciado anillo de compromiso. No había señales de lucha en el vehículo, pero el auto estaba gravemente vandalizado. La familia de Hitomi se dio cuenta de que alguien había estado rayando insultos en su auto durante un tiempo antes de que desapareciera. Hitomi se encargó de reparar el vehículo y estaba libre de rayones antes de que fuera a trabajar ese día. Eso implicaba que el vándalo halló el auto de Hitomi mientras ella estaba desaparecida o estuvo relacionado con su desaparición. Esta no era la única forma de acoso con la que Hitomi había estado lidiando durante varias semanas. La familia Mauyama había estado recibiendo llamadas extrañas en medio de la noche. Cuando contestaban, nunca había nadie del otro lado, solo silencio. Las llamadas se detuvieron el día que Hitomi desapareció, mientras miraban el diario de Hitomi. La policía descubrió que su prometido tenía una aventura con su exnovia. Tanto la prometida como la exnovia fueron interrogadas y la exnovia admitió ser la persona que llamó a la clínica el día que comenzó este extraño misterio. Su prometido les dijo que ella desapareció por voluntad propia y no parecía muy preocupado por encontrarla, pero ambos negaron cualquier participación en la desaparición real. Había pocas pistas para la policía y el caso de Hitomi se enfrió rápidamente. Luego, en enero de 1995, la familia recibió otra llamada telefónica extraña. La hermana de Hitomi contestó y escuchó a una mujer de mediana edad con acento local. La mujer repitió, "tu hermana mayor" varias veces antes de decir, "soy tu hermana mayor". Cuando la hermana de Hitomi volvió a preguntar, "¿quién eres?", hubo una pausa. La mujer dijo muy claramente, "soy Hitomi", y luego la llamada se cortó. La llamada fue rastreada a un PEFO local, pero la hermana de Hitomi creía reconocer la voz como la de alguien que conocía del trabajo. Era alguien del restaurante familiar del prometido de Hitomi. Por razones desconocidas, la policía no dio seguimiento a la llamada y desde entonces hubo pocos avances en el caso. A medida que pasa el tiempo, parece cada vez menos probable que la verdad de este misterioso caso salga a la luz. Número 1. Hace más de 100 años, uno de los casos sin resolver más inquietantes ocurrió en la remota y nevada naturaleza del Bosque Nacional de Schutes, en Oregón. 3 tramperos de pieles perdieron la vida en un violento ataque cometido por al menos 2 personas. Aunque la policía creía saber quién era una de estas personas, nadie fue acusado jamás por el crimen y oficialmente sigue siendo un misterio sin resolver. Edward Nichols, Roy Wilson y Dewey Morris pasaron el invierno de 1923 a 1924 atrapando animales por su piel en el bosque. Los 3 hombres eran buenos amigos y crecieron juntos en la ciudad cercana de Bend. Su invierno lo pasarían cuidando zorros valiosos que se mantenían en jaulas en una cabaña de troncos, además de atrapar animales salvajes. Los primeros meses en la naturaleza pasaron sin problemas, no estaban totalmente aislados del mundo exterior. Pero regresar al pueblo requería una larga caminata con raquetas de nieve y normalmente no ocurría más de una vez al mes. En Navidad se reunieron con familiares y dijeron que quizá volverían en Pascua. El 15 de enero un amigo pasó por la cabaña de camino a un resort que estaba construyendo. Los 3 hombres y su gato estaban dentro, todos en buen estado de salud. Él fue la última persona que se vio con vida. Para abril, los familiares del hombre empezaban a preocuparse. Nadie había venido al pueblo por provisiones el mes anterior y no había habido comunicación desde la cabaña desde enero. Finalmente, los amigos decidieron ir a la cabaña a buscar a los hombres y encontraron una escena perturbadora. Cuando abrieron la puerta de la cabaña, un gato demacrado salió disparado hacia afuera. Los hombres encontraron la mesa puesta para una comida y comida quemada en la estufa.
Todos los abrigos de invierno, el equipo de trampeo y las armas habían sido dejados dentro de la cabaña. No parecía que hubiera habido mucha lucha y claramente había sido saqueada en algún momento. Ninguno de los 3 hombres estaba por ningún lado. Los zorros, que se suponía debían estar en el corral afuera, también desaparecieron. Los que buscaban después encontraron sus restos cerca de ahí. 2 de los zorros habían sido preparados por alguien con experiencia en el comercio de pieles, pero los otros 2 parecían haber sido manejados de manera más apresurada. Los que buscaban también encontraron los cuerpos congelados de animales atrapados en las trampas de los hombres, lo que indica que habían estado desatendidas por un tiempo. Era obvio que algo terrible había sucedido. Al descubrir una depresión en el lago de lava congelada, los buscadores sabían que, al derretirse el hielo, recuperarían los 3 cuerpos del lago. Y todos habían tenido un final violento. El principal sospechoso en el caso era un hombre llamado Charles Kimsey. Él había escapado de la prisión en Idaho y había vivido en el área de Bend mientras se escondía. En un momento, él discutió con Edward por una cartera robada y juró vengarse. Kimsey fue encarcelado por quitarle la vida a otro hombre en un incidente aparte, pero afirmó no tener ninguna relación con los crímenes de Lava Lake, aunque muchos sospechan que Kimsey fue uno de los culpables. Los tramperos fueron atacados por al menos 2 personas y su cómplice nunca ha sido identificado. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.